Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos por aquí saludándolos en esta mañana fría. Hoy está muy frío, está como que volvió otra vuelta. De hecho, la garganta anda ahí como que queriéndome jugar a la tos, pero bueno, vamos a esperar que no sea nada de consecuencias graves, sino que nada más sea por el cambio de clima. Y bueno, me da mucho gusto saludarles el día de hoy nuevamente. Aquí estoy haciendo los enlaces con nuestra fanpage para que la gente que nos sigue en nuestras redes sociales pues se ponga en contacto, nos mande saludos, porque hoy tenemos un super programa. Tenemos a una maestra que es la maestra Laura Contreras, que se las voy a presentar en un momento también, y a el astrólogo mexicano Ángel Peláez. Ángel ya lo habíamos tenido aquí, ya tuvimos el gusto de tenerlo en el programa, pero bueno, hoy se vuelve a presentar junto con esta querida maestra y vamos a leer qué es lo que ella ha hecho en este lapso con respecto al tema que vamos a tener el día de hoy. Y el tema es un tema súper interesante, sobre todo para aquellos que les gusta la astrología. La verdad es de que creo que nuestras vidas están bien regidas por los astros y entonces el día de hoy, pues tenemos este súper tema que nos van a presentar tanto la maestra Laura Contreras como el astrólogo Ángel, y que este tema es constelando a los astros. Y bueno, ella, dicen que las damas primero, y vamos a darle ese beneficio de ser dama, dice que entre 2009 y 2011 tomó varios talleres en acupuntura del norte con el maestro Juan Hernández. También tomó algunos talleres de auriculoterapia, lesiones deportivas tratadas con acupuntura, cómo bajar de peso con acupuntura, y realizó su primer diplomado de acupuntura con él. Entre el 2012 y el 2013 se certificó en Tlahui con el maestro Rojas en Cuernavaca, Morelos, y entre 2013 y 2015 estudió en la escuela Neijing Jing, también acupuntura. Entre 2015 y 2016 realizó el nivel 1, 2 y 3 y la maestría en Reiki en el Instituto Mexicano de Reiki. Y entre el 2017 y 2018 realizó su primer diplomado en constelaciones familiares con el maestro Salvador Ramírez, que en paz descanse. Entre 2019 y 2021 hace un diplomado en constelaciones familiares con la maestra Rebeca Aldana. Constantemente asiste a las jornadas de trabajo que realiza Brigitte Charpentier en México. ¿Y qué está haciendo en la actualidad? Da consultas particulares de acupuntura, reiki, constelaciones familiares, consultas grupales de constelaciones familiares, y también imparte diplomado en MTC, que ahorita nos va a explicar qué es el MTC, y un diplomado en constelaciones familiares con certificación con la RVOE. Y con ustedes tenemos a la maestra Laura Contreras, quien si nos hace favor de saludarnos. Y Hola. gracias, maestra, bienvenida. Por ahí está apareciendo en pantalla. Y tenemos también a nuestro querido amigo, el astrólogo mexicano Ángel Peláez. Él estudió en el Instituto Mayo con el maestro Esteban Mayo. Es astrólogo certificado por la Federación Norteamericana de Astrólogos de Estados Unidos y ha llevado la interpretación de esta misma desde los 17 años. Realizó sinastrías, revolución solar y puede calcular la hora de nacimiento para la realización de cartas astrológicas. Actualmente ha participado para ponencias y ha escrito para revistas de moda. Me imagino que escribe los horóscopos, Ángel. No sé si sea así o qué tipo de temas ahorita nos vas a explicar. Y pues hoy tengo el gusto de De acuerdo. presentarlos con ustedes y de que nos comiencen a contar cómo es esto de constelar los astros. ¿Qué significa todo esto? Porque hace unos días mi hija tiene una aplicación que se ven los astros, así, o sea, lo ponemos en el celular y se puede ver todos los planetas, las estrellas, las constelaciones, y es un mundo fantástico. No sé, porque cuando me dijo el astrólogo Ángel, querido amigo, que si podían traer este tema aquí, me imaginé así la bóveda celeste y dije, wow. Entonces no sé si se trate de eso o
de qué se trata. Y bueno, les pedimos por favor que nos comiencen a compartir. No sé si comienzas, maestra Laura o astrólogo Ángel, a contarnos de qué trata este fabuloso tema y adelante. Pues vamos a hacer válido lo que dijiste, Patti, de que las damas primero. Ok, perfectísimo. Sí, Y, muchas gracias. y bueno, mira, antes que nada yo quiero agradecer a mi sistema, a ti por abrir el espacio, a Ángel por coincidir, porque realmente eh, coincidimos, pues hicimos química muy rápido en este tema de Constelando con los Astros. Respondo tu pregunta, que es MTC, es medicina tradicional china, llamado así por pues una conveniencia para darla a conocer en Occidente, mas no es una medicina lo que se practica cuando estudiamos las terapias orientales, que bueno, ese ya podría ser tema Otro de tema. otra entrevista muy larga. Claro que sí, con gusto. Hablando con esta parte de Constelando con los Astros, Patti, mira, resulta que Ángel y yo coincidimos, pues porque él me hace una carta astrológica y me doy cuenta que es una herramienta sensacional para poder constelar. Y creo que a lo mejor bastante parte del auditorio pues no sabe ni siquiera qué es constelar, ¿no? Y creo que Ujú. sería bueno empezar por explicar que las constelaciones familiares son una experiencia que nos lleva a observar las dinámicas ocultas de nuestros sistemas familiares que pueden explicar una serie de bloqueos que vivimos a lo largo de la vida. Como tú bien dices, cuando hablamos de constelando con los astros, pues uno se imagina así toda la bóveda celeste y justo yo estoy convencida de que el hombre somos un microcosmos que estamos en una resonancia constante con este macrocosmos que desconocemos y que por supuesto tiene una influencia en nuestra vida y en la manera en que nos relacionamos. Entonces, cuando nosotros empezamos a explorar esta posibilidad de hacer constelaciones con las cartas astrológicas, pues Ángel les explicará más a fondo en un ratito lo que hemos podido ver al revisar ciertos temas que son sensibles en este momento para alguien con su carta astrológica. Las constelaciones nacen después de mucha observación, de mucha contemplación, que hace un hombre que se llama Bert Hellinger y con el tiempo se han convertido en una herramienta terapéutica. ¿Por qué digo que con el tiempo se han convertido en una herramienta terapéutica? Porque tampoco es una disciplina que nazca con la finalidad de sanar a la gente, sino que más bien Bert Hellinger en este ejercicio de buscar para su propio desarrollo, para su propio crecimiento personal, una vez que renuncia al clero porque él era sacerdote, empieza a encontrar diferentes herramientas que va integrando y que en algún punto desembocan en esto que hoy se llaman las constelaciones familiares. También creo importante apuntar que no se llaman constelaciones familiares porque él desde un principio, aunque sí sabía de esta relación del universo con el hombre, no fue esa la intención de ponerle este nombre a las constelaciones, sino que en algún punto, cuando se está traduciendo del alemán al francés, una traductora a la palabra recolocaciones familiares lo Ok. traduce como constelaciones. Wow, qué interesante, porque creo que se puso muy de moda con esta serie. Salió en una Ya. plataforma de mi otra yo. Sí, Se puso así súper es. famoso, ¿verdad? Y todo el mundo andamos ahí, ay, yo quiero constelar, pero esta investigación desde el vocablo constelaciones, nadie me la había. Han venido aquí muchas consteladoras buenísimas, pero es la primera vez que yo conozco que fue un error en la traducción del alemán al francés. Wow, Ya. muchas gracias. Y No, bueno, gracias a ti. eh, al momento de reconectar, como recolocar, ¿verdad? Recolocaciones, así es como él Recolocación. empieza a hacer el ejercicio, recolocaciones familiares.
Ujú. ¿Mm? Que esto nos habla precisamente como el nombre lo dice, ¿no? De colocar, dar el buen lugar a todos los miembros de un árbol, de nuestro árbol genealógico. Me imagino que por ahí va la Sí, recolocación. sí, mira, justo Bert sostiene, después de hacer toda esta serie de observaciones, que primero es el orden y luego el amor, Mm, ¿sí? Es decir, en las familias lo que sostiene la vida es el amor, porque pues gracias a un abrazo amoroso, bajo la circunstancia que haya sido, es que todos estamos en la vida. Antes de que nosotros lleguemos, ya hay un árbol familiar con una historia. Y cuando nosotros no sabemos tomar nuestro lugar, se desordena el sistema y comienzan los bloqueos para que el amor fluya de manera ordenada. ¿Sí? Si el sí, amor sí, no sí. fluye de manera ordenada o de manera consciente para que lo podamos entender mejor, no vamos a poder vivir en plenitud y es cuando se dice que estamos viendo hacia la muerte. Muchas ocasiones cuando estamos constelando o estamos aprendiendo a constelar y decimos está viendo hacia la muerte, pues mucha gente se espanta porque dicen se va a morir. No, no es que se muera la gente, es que no viven con toda la plenitud que podemos vivir. Ok. ¿Por qué? Porque cada miembro de la familia desempeña un rol. Y si nosotros de manera inconsciente jugamos roles que no nos corresponden, entonces estamos fuera de lugar. Y vamos a reproducir los esquemas o los patrones de conducta que han llevado a los nuestros a perpetuar historias de dolor. Ok. Por eso es que se llaman en un inicio recolocaciones familiares. Sin embargo, haciendo caso a lo que precisamente Ver nos enseña, que es observar, algo que es muy importante cuando te formas como constelador, es aprender a observar la llamada fenomenología, que no es otra cosa más que todo lo que sucede antes, durante y después de una constelación. Y que en realidad eso es lo único que la gente puede experimentar y dar fe de que hacer este ejercicio le está ayudando a que los problemas o las situaciones que le están siendo difíciles de manejar comienzan a resolverse. Ujú. De Ujú, manera como muy mágica, ¿no? Porque yo he estado en constelaciones y no sé, pero hay una energía que parece magia cuando comienzan a agarrar su buen lugar, a tomar ese lugar real, con respeto, con amor. Creo que sucede este tipo de magia, pudiéramos llamar, porque es de verdad una energía que se siente, que podemos ver, no es algo que me esté imaginando. Ah, yo he estado participando en algunas constelaciones grupales y de verdad ujú, que se siente esa energía. O sea, me acuerdo mucho en alguna ocasión que yo sentía ese dolor, sentía esa rabia hacia la persona que representaba a alguien que había causado mucho dolor. Entonces, yo decía, wow, qué cosas tan fuertes, pero tan sanadoras que es esta opción de las constelaciones. Ahora, maestra, ¿y cómo se relaciona las constelaciones o recolocaciones familiares? Que ese sería pues el nombre correcto, porque si es dar ese orden ujú. con los astros. ¿Cómo viene a ser ese vínculo? Porque me imagino que ustedes dos traen algo espectacular. No sé si ya como proyecto ya realizado o algo que están apenas a punto de sacar, porque nunca había escuchado la vinculación de las constelaciones familiares con Ujú. la astrología. Mira, es un proyecto que están haciendo al menos para Ángel y para mí. Ajá. Desconozco si otras personas han hecho este tipo de trabajo. Sí te puedo decir que, así como Ver nos enseña, el que alguien se haya equivocado y le haya puesto constelaciones no es gratis, porque es cierto que, así como sucede en el universo, cada astro va teniendo
un cierto periodo de regencia, por lo poquito que he aprendido de Ángel de astrología, porque es un tema muy desconocido para mí, y el movimiento de un astro influye a todos los demás. Lo mismo sucede en los sistemas familiares. Entonces, a partir de que yo realizo mi carta astrológica con Ángel y que empiezo a hacer mi trabajo de autoconstelarme mientras él está dándome la información que yo requiero en ese momento, puedo sentir en el campo, es eso que tú platicas que es como magia. Hoy se explica bajo este concepto de los campos mórficos o morfogenéticos, que es un término que ha acuñado principalmente Rupert Sheldrake y que tiene mucha conexión con la biología del desarrollo. Y que no es otra cosa más que tratar de explicar cómo es que pasa la información de una generación a otra sin que nos demos cuenta. Y según los ejercicios que hemos estado haciendo Ángel y yo, y sin ahorita que él me corrija, porque yo ni siquiera he querido ahorita exponerme al campo de las cartas astrales que hemos trabajado ¿Mm? para permitir que las constelaciones de las personas que han ya hecho este ejercicio pueda fluir y pueda acomodarse su energía. Entonces, lo que yo intuyo, según lo que observé el domingo que precisamente tuvimos una sesión, es que yo tomo la carta astrológica, precisamente pido permiso al sistema de las personas para poder entrar en su campo, y de todos los trazos que yo veo ahí, que honestamente no entiendo de qué o por qué son, elijo algunas casas que estas personas pueden representar. Y a la hora de que ellas las representan, no, esa representación y que entra el participante, nos empieza el mismo campo a dar la información de si es un tema con mamá, con papá, con algún ancestro, si es algo transgeneracional, qué es lo que sucede. Y pues al menos lo que yo observé y los comentarios de las personas que hicieron este ejercicio fue que se sorprendieron de que justo el tema que ellas sabían, porque platicamos de manera aislada, o sea, Ángel habló con ella, les pidió sus datos, a una les dio la interpretación, a otras no, y a la hora que ellos llegan a constelar, yo no tengo nada de esa información que Ángel me da, y al parecer coincide el tema que ellos les inquieta y que de acuerdo a su carta astrológica es como su desafío en este momento, Ajá, coincide con lo que podemos observar en la constelación. qué interesante. Pero Qué- bueno, Ángel podrá decir más de eso porque él fue el que vio las cartas y que Y, estuvo ahí conmigo trabajando. y bueno, para poder constelar con los astros, que es este proyecto que ustedes traen y que de verdad, o sea, yo conozco a muchas consteladoras y consteladores, tengo grandes amigas que practican esta corriente, vamos a llamar, o terapia, pero nunca esa vinculación con la astrología. Entonces, la astrología, como bien sabemos, pues es una ciencia, creo que así está considerada, porque tiene esos Sí, claro. fundamentos científicos en donde sí suceden y hay ciertas energías al momento en que nosotros venimos a este plano y la colocación de los astros, pues nos dan una información muy importante, muy relevante de lo que traza nuestro destino, nuestro momento de nacer y que va a ir acompañándonos. Pero al momento de vincularlo con las constelaciones familiares, es fabuloso. Y bueno, Ángel, si nos quieres tú también dar esa parte de tu expertise como astrólogo, por favor. Y también aprovecho para mandar saludos, ya que agarré nuevamente el micrófono, a Carmen Rocha González. Y bueno, a toda la gente que nos está viendo, manden saludos. Si tienen preguntas, se podrá preguntar algo. Si mi signo zodiacal es tal y con las constelaciones, ¿podemos hacer algún ejercicio breve para la gente que está ahí en nuestro público escuchándonos? Claro que sí. Sí, Muy buenos perfecto. días a Buenos todos. días, Ángel. Bienvenido. Pues mira, sí, es interesante lo que estamos realizando, esta sinergia entre el constelar y tomando en cuenta también la herramienta de la astrología. Como podemos, en otra entrevista había comentado que una carta natal
Ujú, pues es la posición de todos los astros en el momento del nacimiento de una persona. En esto está registrada nuestra personalidad, nuestros miedos, nuestros deseos, las tendencias que vamos a tener a lo largo de nuestra vida. Entonces, también es importante que sepamos sobre todo la hora de nacimiento, porque muchas de las veces no sabemos la hora. ¿Para qué me sirve la hora de nacimiento? En una carta, pues bueno, está muy bien especificada el área de nuestra vida que podemos darle una oportunidad si es que estamos mal en un área. ujú, Hablando de una carta natal astrológica contiene 12 casas. Cada casa tiene una descripción o tiene una situación. En este caso, la casa primera es la casa de la personalidad, la casa segunda, la casa del dinero, la casa tercera es referente a la comunicación, los hermanos, los primos. La casa cuarta, pues, es referente al final de nuestra vida, cómo vamos, cómo deseamos que el final de nuestra vida sea mucho más placentero, aunque también representa una parte importante que es la infancia o lo que es la maternidad o ujú. cómo fue la educación de un padre o de una madre en nuestra niñez. La casa quinta representa lo que es la parte de nuestros amores, de nuestra creatividad, de los hijos, si podemos tener hijos, si queremos tener hijos, de qué manera los podemos educar. La casa sexta, pues nos representa lo que es la parte de cómo nos desenvolvemos trabajando laboralmente, si es que vamos a llegar a tener alguna profesión o Ujú, cómo nos podemos llegar a desenvolver. La casa séptima nos indica cómo es el tipo de pareja que yo deseo, que yo pretendo. Es como el espejo. Si la casa primera es la personalidad, la casa séptima es un espejo, es el cómo veo a mi pareja o cómo veo a con quien yo quiero compartir mi vida. pero de También, manera consciente o de manera inconsciente, porque a veces vemos espejos que creo que no son los, o a veces sí, ¿no? O sea, esa parte, fíjate que ahorita me hizo como interrumpirte, porque a veces sí sucede mucho eso. Yo lo veo como terapeuta de coaching, que hay gente que me dice, es que siempre me encuentro a las mismas parejas y siempre son infieles, traen ese patrón, o siempre me topo con gente que es alcohólica o adicta a alguna sustancia. ¿Y por qué siempre? Entonces, ahí el espejo, estamos hablando de, aunque yo no sea alcohólica o aunque yo no sea adicta o adicto a alguna sustancia, pero cómo se repite, ¿no? Entonces ahorita me hizo ese ruido porque hablas de la casa uno, la casa primera, con la casa séptima, que es de la pareja. Entonces, eh, ¿es como buscar a tu alma gemela o es otra cosa? bueno, es que aquí tocaste un tema muy importante Ajá. que hace realmente aquí la sinergia con la constelación, Ujú. porque no es porque tú busques a una persona que sea alcohólica o que No. esté adictiva a alguna sustancia, Ajá. más bien es que en algún momento lo que yo voy entendiendo también con las constelaciones es de que no ocupamos el lugar adecuado. ¿Y esto cómo se ve? Con una lealtad que tienes inconscientemente hacia alguien de tu clan o de tu tribu o de tu familia o de tu árbol genealógico, como lo quieras llamar, Ujú. y entonces empiezas a vibrar con esta parte de si mi mamá fue alcohólica, inconscientemente voy a atraer a una persona que sea alcohólica. Te lo voy a poner de otra manera, es como si mi papá fue muy responsable, pues en el espejo es como querer vibrar con una persona que sea responsable. Claro. Esto también se vería como una lealtad y principalmente aquí en la carta natal aparece siempre el reflejo o el espejo, Ujú. pero cuando hablamos de un espejo, pues bueno, es
como que yo tengo las mismas características, pero también lo podemos manejar como un reflejo, porque es lo que yo quiero ver o lo que yo quiero proyectar en mi vida. Normalmente la casa primera se asocia con la séptima, porque la casa primera es la personalidad, y la séptima representa, la primera representa el yo, y la séptima representa el tú. Entonces es como yo lo veo como un reflejo o como un espejo, Ya, dependiendo cómo lo quieras tomar. ok. Y en este caso, con referencia a las constelaciones, precisamente es no volver a repetir los patrones que nos hacen, que nos afectan para mal, porque me puede afectar para bien, pero en este caso la constelación es una súper herramienta también que nos indica cómo es que debo yo llevar mi relación o qué lugar debo de ocupar. Por lo que escuché también a la maestra es recolocarme. ¿Y Ujú, en qué nos ayuda la carta? Pues bueno, precisamente es, si yo veo que en mi carta estoy destinado para, o mis relaciones, que yo tengo cierta convivencia con personas que sufren de adicciones, entonces debo de cambiar esta vibración o esta energía, que yo no llame a personas que son adictas a ciertas sustancias. Entonces, ¿cómo es que lo puedo yo manifestar? En la carta natal hay planetas que nos indican qué tipo de tendencia tenemos. Y en este caso yo te tomo un ejemplo de que si yo tengo a Neptuno en casa séptima, pues no es porque a mí me gusten las personas que les guste el alcohol o les gusten las drogas, sino más bien es la energía que yo estoy emanando y las personas vienen hacia mí en esa parte. Aunque ok. también Neptuno también nos da la oportunidad Ujú, de, de ver una relación más espiritual. También representa la espiritualidad o el ujú, buen amor o las ok. relaciones más bonitas. Entonces aquí es como dicen, al son que nos toquen, como Ah, ok. nosotros estemos vibrando. Ajá, Entonces, si en una carta, si yo veo que una persona tiene un Neptuno en casa séptima, lo que yo le diría es, tendrías que tener cuidado en cuanto a las relaciones que llevas de pareja, si es que notas que tu pareja le gusta la convivencia, le gusta el alcohol, le ajá. gustan las drogas. Entonces tú también determinas si quieres estar ahí o no quieres estar ahí. Pero aquí la cuestión es de que la constelación lo que nos ayuda es poner en orden esa parte que a lo mejor nosotros creemos que es nuestro lugar, pero estamos mal situados. Entonces, aquí la cuestión es de que en una carta se ve tu conocimiento, se ven tus talentos, pero sobre todo lo que resalta mucho por mi experiencia son los miedos que normalmente traemos y estos se ven reflejados en nuestra vida diaria. Y creo que aquí la herramienta de la constelación también nos permite autoconocernos de una manera mucho más profunda porque ya lo vemos de una manera más interesante, más impactante, como tú decías. Claro. Cuando yo estoy en una constelación, pues bueno, se siente la energía, se siente la parte de cómo actúa la energía cuando tú representas, en ese caso, el sistema. Ujú. Mira, creo, Eh, perdón, es que comentaba esto, ¿no? Porque, por ejemplo, en terapia, lo que hacemos es hacer una reflexión de qué fue lo que viviste en tu infancia. Si viviste con un papá alcohólico, si viviste con un abuelo alcohólico, o hay esa línea, ¿sí? O con un abuelo mujeriego, porque no nada más son adicciones, ¿no? Es algo que no me está funcionando. Así Entonces, es, ¿qué fue lo que aprendiste desde pequeño o pequeña? Pues a tratar ese tipo de situaciones. Si tú veías que tu mamá
estaba casada con tu papá y todo el tiempo le estaba revisando si traía algún indicio de infidelidad y le revisaba a lo mejor la ropa. Ahora a lo mejor tú lo que haces no es revisar la ropa, sino revisar el celular. Entonces viene como esa, lo que llaman en constelaciones, esa lealtad, ¿verdad? Laura, tú querías comentar algo al respecto. Sí, mira, lo que pasa es que desde el punto de vista, esto me sonó muy interesante lo que apuntaste tú y lo que apunta Ángel, Ujú. porque desde el punto de vista de las constelaciones familiares, Pati, no Ajá. somos nosotros quienes elegimos a nuestras parejas, no Ujú. de forma consciente, sino que lo hacen los sistemas familiares. Cuando una relación, por ejemplo, hay una ruptura amorosa en una pareja, se dice que la pareja se pierde en lo que se llama el Triángulo de las Bermudas. Ujú. ¿Por qué el Triángulo de las Bermudas? Porque somos tú y yo, como dice Ángel, ¿no? Mi casa primera, que soy yo, mi casa séptima, que es la relación de la pareja, pero no somos tú y yo, sino que detrás de nosotros están nuestros padres y todo nuestro sistema. Y las lealtades, o sea, qué bueno fuera que nosotros pudiéramos con tanta claridad ver las lealtades y decir, esto no lo quiero, gracias, y yo determino que no estoy aquí, porque entonces no habría tantas situaciones tan dolorosas al interior de las familias y de los sistemas, ¿cierto? Cierto. Entonces, justo una constelación familiar lo que nos ayuda a hacer visible es esa lealtad de la que yo no estoy consciente, ese patrón de conducta que estoy perpetuando y que además puede no ser de mis padres, Pati, sino que puede ser que yo ni siquiera conocí a la tatarabuela que asesinó al amante del abuelo o del tatarabuelo. Ujú, ujú. Y yo estar o bien repitiendo u oponiéndome a esa historia. Porque aquí también hay otro punto que creo que es importante destacar. Mucha gente cree que cuando nosotros reparamos estamos sanando. Y ese es un término muy ambiguo y muy de mucho cuidado cuando hablamos en el mundo de las constelaciones familiares. Porque si yo estoy reparando, yo estoy a lo mejor con esta postura de si mi mamá vivió con un alcohólico, yo no quiero vivir con un alcohólico. Y tengo a lo mejor ciertos problemas para tomar a mi padre precisamente por su alcoholismo. Y ahí es cuando empieza a haber un desorden. ¿Por qué? Porque estamos no observando los tres principales órdenes del amor, que son la jerarquía, la pertenencia y la exclusión. Entonces, la pertenencia más bien, cuando yo no quiero aceptar aquello que sucedió en mi vida, estoy excluyendo a alguien, no estoy respetando el orden de la pertenencia, que además déjame decirte que este orden fue el último que descubre Bert Hellinger por el año de 2005. Él La como pertenencia. el de la pertenencia, sí, porque él, tenemos que recordar que él como sacerdote, él tiene un sistema de ideas y de pensamiento que lo acompaña. Ujú. Y entonces, en las primeras prácticas que él hacía de este ejercicio, sacaba de la sala de constelar a las mujeres que, por ejemplo, habían abortado, a los padres que habían abandonado a sus hijos. Y comienza a observar, porque eso es el gran mérito de ver esta capacidad que tiene de vaciamiento y de contemplar sin juicio lo que está sucediendo en el campo. Y no solo en el momento de la constelación, sino lo que sucede después de que se constela. Y entonces los consteladores y los consultantes comienzan a tener accidentes, enfermedades graves y situaciones difíciles. Wow. Entonces él se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué si esto que están haciendo? Porque realmente es algo que él eh, observa cómo emerge como un regalo para la humanidad, para encontrar esta forma de vivir sin guerra, sin dolor. Porque acuérdate que Bert vive los estragos de la guerra, La Segunda Guerra, ¿sí? sí. Ujú. Entonces, él forma incluso parte de la guerra, él tiene que ir a la guerra, él se ve obligado a ir a la guerra en aquel momento cuando Hitler y todo ese rollo. Entonces, cuando él observa, se da cuenta que está faltando algo muy importante que es el derecho a la pertenencia. Entonces, muchas ocasiones, aunque tú hagas consciente de que no quieres volver a vivir las historias de terror que viviste en la funcional disfuncionalidad de las familias que se vive con codependencias, caes en ese marco una y otra vez.
¿Por qué? Porque tal vez en tu corazón no has podido darle lugar a esa historia, no has podido resignificarla y tomar a tu madre y a tu padre con todo lo bueno y con todo lo malo que han tenido para ti. Ujú. Ujú. Entonces, esta lealtad invisible al dolor de las mujeres por lo malos que han sido estos hombres, que puede ser uno de los casos, ¿no? Claro. Hace que los hombres sean excluidos de su propio sistema. No entras en orden, no puedes construir una relación de pareja sana. Y viceversa también con los hombres que no encuentran, o más No. bien que repiten el patrón de la mujer que les es infiel, o la mujer que solo los busca O, por dinero, o etcétera, la mujer etcétera. castrosa, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, por aquí tenemos un saludo de Esme Ortega. Dice, soy Acuario, mañana es mi cumpleaños. ¿Hay algo para ella? Desde la parte, no sé si astrológica, por las Sí, fechas de claro. nacimiento. Sí. Eh, Ahí tienes 52 días para que Ajá. pueda crear todo lo que ella desee, emprender situaciones que nunca ha realizado, pero sobre todo lo que realice los primeros 52 días le va a ir de maravilla. A partir del año, de la fecha de nacimiento, A partir de la son fecha de nacimiento 52 son días. 52 días, así es Ok. correcto. Entonces, ahí ella tiene que o requiere ponerse en contacto contigo para una carta astral o cómo sería el ocupar estos 52 días. Claro que sí. Al final de la entrevista, bueno, casi al final de la entrevista voy a dar mis datos para que nos podamos contactar Ajá. y bueno, como tal va a tener muchos cambios porque Urano se encuentra en Tauro. Ajá. Entonces aquí lo que ella requiere es mucha estabilidad, sobre todo mucha estabilidad, que ya no sea tan volátil como Ok. normalmente se ha manejado. Muy bien, pues a ver si resuena eso, Esme. Bueno, aquí tenemos esto y bueno, saluda a toda la gente que se está uniendo a nuestro canal también de YouTube. Ahí nos pueden encontrar como Go Radio en vivo y si no, también estamos en Vision Coaching en vivo y en directo o nos pueden escuchar en www.goradio.mx. Y bueno, ¿qué más tenemos con este apasionante tema de las constelando los astros? ¿Quién? Bueno, para, Continuar. para hacer lo que es la complementación o la Ajá, sinergia, sí. aquí lo que nos va a ayudar mucho la carta natal es ver en qué posición se encuentra la persona, cómo está vibrando, qué son los miedos que tiene o cuáles son las áreas de oportunidad. Al momento de hacer lo que es el ejercicio con la maestra Laura, pues me di cuenta también de que sin tener comunicación, sin que ella supiera la lectura que yo realicé previamente, en la constelación va apareciendo la energía que el consultante está deseando, necesitando en ese momento. ¿Y esto para qué nos sirve? Porque dentro de mis lecturas o de mi experiencia, también hay situaciones en las cuales se puede detectar a veces la depresión. ¿A qué me refiero con esto? En el momento del nacimiento también se puede ver si una persona eh, no estaba en los planes de papá o de mamá, o si pudo haber tenido un embarazo muy riesgoso, pero eso también indica que era una persona que no quería venir a la vida. Y esto es interesante porque hay veces los planes o los proyectos no se concretan, como que se caen. Entonces, el ejemplo es cuando una persona dice, es que yo me paro muy temprano, trabajo mucho, la paga es poca. Y entonces yo también, dentro de las lecturas, veo que esto se debe a los planetas. ¿Y esto a qué se debe? A que puede ser que tengas un nodo sur en la casa doceava y esto es como volver a empezar continuamente, pero en el fondo, añadiéndolo a lo que es una constelación, es de que posiblemente la mamá no quería tener ese embarazo, no quería que naciera la persona y eso a la vez como que
invita también a una lealtad, a no concretar, a que tus proyectos se caigan, a que no tengas pareja. Entonces esta parte es muy importante porque los planetas también nos van indicando en dónde hay que trabajar o dónde hay que poner nuestro punto de atención. Eh, una parte importante también sería la casa 10. La casa 10 es el reconocimiento, es el padre. Entonces, muchas de las veces también hay personas que son exitosas, pero no tienen el reconocimiento. Entonces, a veces busca el reconocimiento no solamente laboral, sino busca el reconocimiento de un padre. Y muchas de las veces eso lo vemos continuamente, porque puede haber personas muy exitosas, pero en su núcleo familiar hay una desolación, hay un alejamiento, no hay un reconocimiento como tal. Entonces, aquí el tema es de que tanto la astrología como las constelaciones es una buena, es un buen proyecto, pero sobre todo es conjuntar las herramientas, porque debemos de recordar que todas las herramientas nos sirven para aprender. Y así como Hellinger lo hizo de observar, mirar, establecer ciertos conocimientos, lo utilizó para que sea una herramienta más, porque hay muchas herramientas como el Reiki, el coach, pero todas esas nos van a servir para el desarrollo. Pero sobre todo, como dijo la maestra, que hay algo muy importante que tal vez yo también no lo había contemplado, que es la jerarquía, que es el lugar que ocupamos. La pertenencia es de que yo pertenezco a cierto árbol, y la exclusión, que es de si algo no me funciona, hacerlo a un lado, pero creo que la maestra me podrá corregir, Ah, de que si alguno de estos, de estas menciones, si yo no me siento, si yo no pertenezco a mi árbol, ajá, pues en mi vida va a haber un cambio. Entonces aquí lo que pretendemos es de que cada uno de nosotros tome el lugar que nos corresponde. Pero la ok. maestra Laura me podrá corregir o me podrá afirmar que si es correcto lo que digo. Adelante, Laura. Con gusto, Pati. Sí, mira, la imagen, la constelación combinada con la astrología, a lo que nos va a ayudar es precisamente a encontrar una imagen de solución combinando las dos herramientas. Los tres principios de los que hablamos, que es la jerarquía, la pertenencia y el equilibrio, se refieren a que en la jerarquía se da más importancia a que llegó en primer lugar a cualquier sistema. Por ejemplo, ¿tú tienes hermanos, Pati? Sí, sí. ¿Cuántos hermanos tienes? Ahorita tengo mayores, dos hermanos mayores y menores, tengo tres, cuatro hermanos menores. ¿Cuántos embarazos en total tuvo tu mami? Tuvo, que yo sepa, 9 embarazos. Entonces tú tienes 9 hermanos. Ajá. Estén o no estén en la vida, Sí, sí es tú cierto. tienes 9 hermanos, porque Sí, si tú omites, porque alguno ya falleció y tú dices, sí, bueno, en este momento tengo 6, sí, pues claro. estás excluyendo a ellos, a los 3 que ya no están en la vida. Sí, Y sí, esto va a provocar un desorden en tu sistema. Ese es exactamente. por el lado de la pertenencia, ¿no? Ajá. Sí. El lado de la jerarquía, tú como la tercera, tu mejor lugar Ujú. es precisamente tomar esta postura de agradecer a los dos primeros por el camino que han abierto para ti, porque seguramente que tu vida es más sencilla que la del primero, Claro, sí, ¿cierto? Entonces, sí, en ocasiones totalmente. nos perdemos de vista, como hermanos, por ejemplo, que los mayores han abierto camino para nosotros y tenemos muchísimo que agradecerles. Esa es parte de la jerarquía. Y el Hasta la equilibrio, ropa que luego nos heredan, ¿no? sí, y además los papás, Pati, Sí, porque claro. gracias a la experiencia que ellos tienen con los primeros hijos, pues Ajá. se dan cuenta, ¿no? O sea, esto Sí, funciona, esto no.
creo que fui demasiado estricto, creo que pude haberlo logrado con un poco de más amor, en fin, entonces nosotros ya tenemos unos papás diferentes con más O conciencia. práctica. Exacto, a la práctica Sí, que tuvieron con los primeros. sí, claro. En cuanto al equilibrio, aquí hay algo muy importante. Mira, el equilibrio es este orden donde dice que para que las relaciones permanezcan, tiene que haber un equilibrio entre lo que damos y lo que recibimos, excepto la relación que se establece entre padres e hijos, maestros y alumnos. ¿Por qué? Porque los padres nos han pasado la vida y eso es algo que no tenemos cómo pagar. Y que si nos queremos poner en ese supuesto, que además en nuestra cultura está muy extendido, donde decimos, yo ahora le voy a devolver a mi padre o a mi madre todo lo que hicieron por mí de niña. Eso en automático te coloca en una postura de arrogancia que ya no te permite fluir en la vida. Porque vuelvo a lo mismo, el amor ya no fluye porque es un amor inconsciente. En cambio, si yo me dispongo a acompañar, a envejecer con dignidad a mis padres, y que si eso conlleva compartir con ellos hoy los recursos que puedo generar gracias a todo lo que ellos me dieron, va a ser diferente el planteamiento. A Claro. que si yo les quiero regresar, es algo diferente. Y esto le va a permitir a los padres, por un lado, conservar su dignidad y por otro lado a los hijos conservar siempre este lugar de los pequeños para poder recibir todo lo que los padres tienen para darle. Wow, Ujú. Que no totalmente de sucede así acuerdo. en una pareja ¿No? o con los hermanos que son nuestros iguales. Ujú, Entonces, si estos tres principios nosotros no los observamos y que regularmente no lo hacemos porque, como tú bien apuntabas, normalizamos los patrones de conducta que vivimos, ujú, donde no tenemos conciencia de estos tres órdenes, que hoy, por ejemplo, Brigitte habla de un cuarto orden, que es el amor mismo, la fuerza del amor. Ella lo apunta como un cuarto orden del amor, ujú. ¿sí? Y me imagino que conforme este trabajo se vaya desenvolviendo, pues irán emergiendo situaciones conforme vaya evolucionando la conciencia de la humanidad de que habrá otros órdenes que no estamos en este momento teniendo presentes, pero que ahí están. Pero si por lo menos comenzamos con estos tres y comenzamos a ser conscientes de que el amor inconsciente, incondicional, es lo que nos hace repetir estos patrones de conducta que nos lleva a tener estas lealtades invisibles y comenzamos a trabajar en llegar al estadio del amor incondicional consciente, seguramente que muchos de nuestros asuntos podrán empezar a componerse. Ahorita Ujú. que preguntaba esta Esme Ortega, decía, ¿hay algo que ella pueda hacer en su nacimiento? Mira, en el marco de las constelaciones familiares, lo que acostumbramos a hacer son los renacimientos. Ok. ¿Por qué? Porque es importante que ella resignifique el momento en el que es recibida en esta vida por mamá y por papá. ¿Y cómo lo Porque puede resignificar? ¿Cómo ¿cómo lo sería? puede resignificar? Mira, normalmente se hace con acompañamiento, hay muchas técnicas, se puede hacer en agua, en tierra, con telas, en el mar, en el río, técnicas las hay, lo que se hace en general es reproducir precisamente el momento en el que ella nace. Y ella, al hacer este ejercicio, va a obtener mucha información de cómo mamá estaba experimentando el Ujú. momento del parto. Ok, Ujú. ¿Cómo interesante. es que mamá le da o no le da permiso en ese momento de mirar a papá, que es quien le dio el espacio para maternarla o no se lo dio? Y lo Sí. más importante que hace una constelación a lo que te ayuda es abrir los ojos de tu corazón y a transformar tu mirada. Por eso es que sí o sí una constelación te ofrece al final una imagen de solución que no siempre va a ser la que tú deseas o la que tú esperas. Y hay que darle un tiempo a que esa imagen de solución se concrete en tu vida diaria, porque estamos trabajando con un campo de energía muy sublime, muy sutil, que además aquí cabe apuntar que ahora sabemos que hay muchos tipos de constelaciones, es decir,
Hay constelaciones del drama en donde cuando el consultante todavía no tiene sus emociones muy bien trabajadas, puede ser que tú en el campo observes que las personas comienzan a desbordarse, porque eso te habla de que la gestión emocional del consultante y de su sistema familiar en general todavía necesita ser trabajado. Hay constelaciones que le llamamos cuánticas, que son las que Bert terminó haciendo al final de sus días, en donde él ni siquiera hablaba. Se presentaban tan solo las personas que necesitaban constelar. Él pedía a algunas personas que representaran, que incluso tú puedes representar hasta con cosas, o sea, puedes Sí. constelar con cosas, pero él lo hacía con personas. Ujú. Y él dentro de sí mismo hacía este ejercicio de vaciamiento y de asentimiento a la realidad del consultante. Los participantes podían sentir esta energía ajena a ellos que los iba moviendo, los tomaba y se ponía en orden la constelación del consultante. Y él no hablaba. Interesante, interesante. Solo por la energía que le daba en ese momento a la situación. Fíjate que aquí tenemos comentarios. Ah, bueno, tres. Esme Ortega dice, muchas gracias por la información. Mansur Machoro dice, felicidades, Patti, panelistas. Es un tema interesante y extenso. Y Yadira Adriana nos pregunta, más bien les pregunta, ¿cómo se hace el acompañar a envejecer a los padres? Y ya tenemos el tiempo encima, así que si nos puedes brevemente responder esta pregunta que nos hace Yadira, y yo les hago la invitación a los dos o a cada quien por separado, como elijan, para continuar con este tema, porque de verdad es muy interesante. Creo que si todos tuviéramos una carta astral, por un lado, y una constelación familiar, ya sea fluvial, en grupo, como sea, creo que nuestra vida comenzaría a tener ese equilibrio, ese orden, para poder ver qué realmente es lo que quiero, cómo lo quiero y cómo lo voy a ejecutar. Más obviamente una terapia por ahí que nunca está de más con algún terapeuta, puede ser coaching, puede ser psicólogo, puede ser cualquier terapeuta, ¿no? Para alinear esas emociones, esa energía. Así que, Laura, ¿nos contestas? ¿Podemos apoyar con esa pregunta que hace Yadira? Claro que sí. Mira, apoyando lo que dices, no, nunca está de más cualquier terapia. A veces para poder instalar la imagen de solución es necesario que tomemos terapia. Las constelaciones, al menos yo no lo vivo así, no están peleadas con ninguna otra herramienta. Es un tema muy personal todo lo que tú necesites y quieras ocupar. Respondiendo a la pregunta, les voy a dejar mejor un ejercicio porque tú nos pedías que a ver si podíamos hacer un Sí, ejercicio ajá, y todos tus consultantes empiezan a hacer, va a dar muy buenos resultados. Pueden poner enfrente de ellos, a la altura de sus ojos, si no tienen fotografías, tan solo un papel que diga mamá y papá. De frente es importante que mamá esté del lado derecho y papá esté del lado izquierdo. De frente. Ujú. Y una vez que tú tienes esos papeles frente a ti, tan solo los vas a mirar y vas a agradecer. ¿Sí? Y cada uno va a empezar a experimentar cosas diferentes, que bueno, eso ya será tema de otra entrevista. Lo ideal es que puedan hacer en ellos un movimiento que no sea forzado, ujú. de una energía como si fuera un imán entre esa imagen de mamá y papá y el consultante. Hay personas que se tardan más de un año en poder lograr esta energía, ¿eh? Así es que no desesperen. Claro. Pero ese es un ejercicio que puede ser muy útil para poder acompañar a envejecer a mamá y a papá con dignidad. Oh, qué bonito, qué bonito. Eh, Puede ser que los tengas presentes, que vivan contigo y que hagas este ejercicio con ellos, o No se los recomiendo no. y te Ah, voy a explicar por qué para ti. ajá, ajá. Porque en primera, papá y mamá no van a saber, o sea, a veces no se prestan y te vas a encontrar con las resistencias que justo hacen estas lealtades invisibles. Y si no las sabes manejar, puede ser algo contraproducente. Claro, entonces la fotografía es lo indicado. O Oh, el papel, porque hay el veces papel, que no tenemos fotografías. Entonces claro. o el nombre de papá. Hay Papá, quienes no mamá, tienen el nombre de papá. Pues nada más ponen papá, papá, papá. claro. Para poner la energía de papá
en la figura que estoy yo ubicando como papá. Así ¿Ok? es. Y, insisto, de frente, lado derecho mamá, lado izquierdo papá, de frente. De Si lo frente. hacemos al Mamá, revés, papá. Ujú. vamos a desordenar en vez de ordenar. Ok, entonces queda muy claro. Quienes tengan duda, de verdad, vamos a pedirles tanto a Ángel como a Laura que nos den sus contactos, redes sociales, así para que los puedan contactar. Y acá también tenemos a Cuarzo Sagrado que nos dice súper valiosa conjunción de herramientas. Claro, es súper interesante todo esto y creo que entre más conocemos, más queremos saber. ¿Por qué? Porque es algo que nos está dando la pauta de cómo vivir una vida plena, cómo ordenar. Es como en casa, ¿no? Si tú tienes el desorden en casa, a lo mejor encuentras las cosas dentro de ese desorden, pero te tardas más y desordenas más ese desorden. Sin embargo, cuando tienes ordenado, dices, bueno, acá tengo sal, acá tengo azúcar, acá tengo estos papeles, estos documentos, es mucho más fluida la forma y el tiempo en que te tardarías en buscar. Así que Si me adelante, permites, Patti, sí, si sí, nos haces la invitación, claro, Laura, con respecto al proyecto que tienes en sí, sí, puerta. sí, Ah, ok. Sí, mira, es que tenemos un viaje para 2, 3 y 4 de mayo a Tehuixtla y ajá, justo ahí vamos a trabajar liberación de ciclos, abundancia y prosperidad y vamos a hacer renacimientos y mm, bueno, tenemos contemplado hacer circuitos, o sea, un circuito es un trabajo transgeneracional. En un primer momento vamos a entregar que no tenemos conciencia de qué, pero todo aquello que no nos permite estar plenos, lo entregamos a las mujeres por esta energía femenina receptora que nosotras tenemos por naturaleza. Y al final, en el tercer día, los hombres que son los dadores nos entregan la prosperidad. Pero es ah, una serie de actividades que hacemos. Ya tenemos en Shelty, que es el centro holístico que yo fundé junto con todos mis consultantes. ajá, Este sería, me parece que nuestro octavo viaje, hacemos viajes espirituales, en donde lógicamente constelar en la naturaleza tiene una fuerza impresionante y hoy acompañado con esta herramienta que Ángel nos está facilitando, intuyo que las imágenes de solución se van a instalar de una manera más rápida en nuestra vida cotidiana. muy interesante. ¿Dónde va a ser este ejercicio de que nos están hablando? ¿Cómo lo están llamando ustedes? Bueno, el evento como tal es Constelando con los Astros. Así tal La cual. localidad es en Tehuixtla, en la Quinta Tehuixtla, que es un lugar privado, vaya, que está en Morelos, es una Ok, quinta, ajá. y ahí tenemos todos los elementos que necesitamos porque hay alberca, hay río, hay campos Guau, abiertos muy, muy padres, o sea, es una ajá. con mucha naturaleza, pero lo mejor de todo es que es un lugar privado donde ¿Cuándo va a ser esto, Laura? 2, 3 y 4 de mayo, que es viernes, sábado y domingo. 2, 3 y 4 de mayo. ¿Podemos saber el costo? Sí, son 5,000 pesos por persona sin alimentos y Ajá, tienen derecho a todas las actividades que son muchas las que vamos a hacer, incluida la elaboración de la carta astral y la interpretación después de 3 o 4 semanas del viaje para que no ensuciemos, por así decir, su imagen de solución sí. y que ya ellas después puedan observar esta sincronía entre la carta y la imagen de solución que les va a dar su constelación. Ok, ¿y qué incluye? Nada más El la estancia. transporte, el Ajá, hospedaje y todas las actividades que tenemos, desde que nos salimos a las 5 de la mañana del viernes y empezamos una conexión con los ángeles, abrimos con un oráculo angelical, pedimos protección para nuestro viaje, llegamos al río a hacer algún trabajo para conectar con la naturaleza, se monta un altar de abundancia, se hace toda una dinámica para empezar a trabajar en el grupo que se forma, hasta el cierre que terminamos con el ritual de abundancia. Son como, no te quiero mentir, Patti, pero son alrededor de 9 actividades, que si wow. tú las pagaras por separado, mira, por ejemplo, un renacimiento en este momento tiene un costo entre 1,800 y 2,500 pesos. Un renacimiento. Ujú, ujú. Un Sí, trabajo sí. transgeneracional como el que te digo tiene un costo también entre 1,800 y 2,500 pesos. Tú vas a hacer 2 transgeneracionales en el viaje.
Qué interesante. Pues entonces, nos repites nuevamente las fechas para tenerlas aquí, yo se las anoto en el Claro chat. que sí. Déjame Es, verlo con calendario para no regarla, es porque luego viernes, viernes, sábado y domingo, ajá, viernes, ¿qué día? que O son sea, la fecha. el 2, 3 y 4 de mayo. Y astrológicamente están las condiciones para cada día hacer el trabajo que se requiere hacer, ¿eh? Además. Ok, ya se los estoy poniendo. Viernes 2 de Ajá, mayo, sábado 3 y domingo 4 4 de de mayo. mayo de este año y el costo es 5,000 pesos, incluyendo todo lo que nos acaba de mencionar, excepto los alimentos. Pero de Así ahí en es. fuera, ¿de dónde Es, salen? ¿Cuál es el lugar de salida? Normalmente salimos de Tecámac y en Coruña, que es ahí muy cerca en Viaducto, es otro punto Sí, donde recogemos gente. ok. A veces, Tecámac, Estado de México, ¿verdad? Tecámac, Estado ajá, de México. Tecámac, Estado de México, luego en Coruña, y en Ajá. ocasiones hacemos ciertas paradas para ir sobre la ruta recogiendo a la gente si es que es posible. Y el regreso es lo mismo, o sea, regresan y el punto final sería Tecámac. Así es. Muy bien, pues bueno, mis queridos amigos y radioescuchas y quienes nos siguen, aquí está, nos dice también por aquí, rápidamente dice Gabriela Barragán, súper interesante, me quedo con ganas de saber más. Y vamos a hacer un segundo programa. Yadira Adriana dice, gracias, doctora Laura, ¿nos podría dar información sobre sus talleres y terapias? ¿Nos puedes dar tu contacto de una vez, ahorita que lea esto, Laura? También Adriana dice, o sobre sus sesiones de constelaciones, se son increíbles esos viajes, dice Gaby Barragán. Yadira Adriana dice, ¿tiene clases para aprender a ser consteladora o constelador? Berta Rocio Núñez, saludos Bertita, qué buen programa, Pati, felicidades, excelentes panelistas. Y bueno, rápidamente, contactos, por favor, Laura y Ángel, para que los ubiquen y los contacten. Ok, mi número es el 55 Ajá. 42 51 Uh-huh. 46 90 y en Facebook nos encuentran como Centro Holístico Sheltic. 55 42 51 46 90, ¿verdad? Y sí tengo diplomado de constelaciones familiares, Uh-huh. tengo diplomado de medicina tradicional china, sesionamos en Tecámac y en Coruña una vez al mes en constelaciones grupales, también manejo sesiones individuales, hacemos talleres de pareja, talleres de relaciones entre hermanos, tenemos muchos talleres, Pati. Es cuestión de que me Excelente, contacten. muy bien. Y pues Ángel, ¿a ti cómo te contactan? sí, al número 55 Ajá, 29 sí, 84 18 ajá, 60. ajá. A ver, yo lo repito, 55 29 84 18 60, ¿verdad? Sí, así es. En Ok, Instagram estoy como Ángel Peláez, astrólogo, ajá, y también realizo lo que es la interpretación de las cartas, revolución solar, la sinastría, que puede ser como para pareja, para una empresa, así como también la rectificación de hora de nacimiento. Esto es cuando muchas de las ocasiones no conocen su hora de nacimiento y pues bueno, puedo calcular lo que es la hora de nacimiento para que la interpretación sea lo más exacta. Normalmente tengo el 80% de asertividad ujú, para una hora de nacimiento, pero eso ya se va viendo con respecto al consultante. súper, Y pues, y pues bueno, algunas clases también de astrología ajá, que serían como para mayo, pero ajá. ahí está mi contacto por si a alguien le interesa. Excelente, claro que sí. Bueno, ya nos pasamos de los minutos, pero gracias, Go Radio, por mantenernos todo el programa. Gracias, Laura, gracias, Ángel, por este interesante tema, de verdad. Mm, Voy a hacer todo lo que esté, que los astros se confabulen para poder estar con ustedes. Me interesaría mucho vivir y vivenciar este viaje que hacen. Ojalá y pasaran por Texcoco. Yo estoy en Texcoco, está cerca de Tecámac, más o menos. Podemos hacer como que una desviación un poquito. Y bueno, gracias. Ya nos ponemos en contacto para un segundo programa o los programas que sean. Muchas Claro que gracias sí. por el día de hoy a toda la gente que nos estuvo aquí acompañando y a los que nos escuchan solamente o nos ven en YouTube, también muchísimas gracias. Un abrazo para todos y nos vemos dentro de 8 días en un programa más de Abriendo Conciencia. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias.
Listo, Lalo. Go Radio, la evolución para tus sentidos.